Saludo afectuosamente a los estudiantes de grado séptimo de mi institución educativa, 7.1, 7.2 y 7.3 de la jornada de la mañana. Mi nombre es César Augusto Moreno, del área de Ciencias Sociales, y este es el segundo video que corresponde al tema número 2 de este periodo, ¿cierto? Recordarles varias cositas. La primera, pues agradecer a los padres de familia, a los muchachos de grado séptimo, esa anuencia que tienen de estar pendiente de esta temática del área, ¿cierto? He invitado a los padres de familia a través de los directores de grupo, igual a los muchachos, para que estemos pendientes de lo que estamos diciendo y haciendo a favor o en favor del proceso académico, entendiendo muchas situaciones que están pasando en nuestros hogares y de las cuales pues nos toca superar lo que nos está pasando. Entonces tengo que recordar algunas cosas importantes de la parte de los parámetros a tener en cuenta. Padres de familia, quiero recordarles, he recibido llamadas de los muchachos y de los padres de familia que le vienen preguntando a uno y uno dice, hombre, pero eso se ha dicho de muchas maneras, pero lo voy a recordar. La primera y es, me llaman a preguntar que si hay que pasar el trabajo. El trabajo no tiene por qué pasar. Ahí dice la frase, aquí así lo coloqué mucho más claro, aunque en el anterior, si ustedes lo quieren verificar, decía, pero aquí coloqué, no deben volver a escribir el trabajo. Eso no hay que hacerlo. Líneas atrás dice, es la pregunta y la respuesta, de acuerdo a los parámetros que se piden. Esa es la idea. No es con lápiz, es con lapicero. Ahí hay una cantidad de indicaciones que yo no entiendo por qué los papás y los muchachos no leen, en lugar de llamarlo a hacerle perder uno tiempo con preguntas como esas. También les he insistido que estén pendientes de las fechas, ¿no? Y ahí yo les mandé las semanas para que ustedes estén pendientes de lo que tenemos que hacer. Ejemplo, de la semana la semana del 8, que fue la semana antepasada, hasta este viernes 18 era el primer trabajo, padres de familia. Y de ayer, 21 de septiembre, hasta el 2 de octubre es la segunda fecha. El segundo espacio para este segundo trabajo que hoy estamos explicando. No puedo recibir el 3, el 4, el 5, el 6 porque ya viene el tercero. Yo tengo también que tener unas notas y habrán casos especiales. Les dije yo, esos casos especiales, háblenlo con la coordinadora, háblenlo con el director del grupo, eventualmente conmigo, pero utilice esa fuente, no esperen a enviarme un trabajo tarde porque no lo voy a recibir. Y no lo va a recibir porque tenemos un tiempo y un espacio para ello y hay padres de familia que ni hablan. Se supone que uno recibe trabajo, no, no es así. Padres de familia, por favor, y niños, estemos pendientes de lo que estamos hablando. El tema que nos ocupa hoy es el tema número 6. Sí, de pronto un niño o un padre diga, entonces ¿dónde pasaron los otros 5? Yo les expliqué en la guía número 1 que el tema 1 y el tema 2 de sociales se vio en el primer periodo. El tema 3 y el tema 4 se vio en el segundo periodo. Y el tema 5 y el tema 6 se ve en el tercer periodo, que es en el que estamos. En la guía número 1 decía tema 5. No nos perdamos de eso porque no se trata de que sea necio frente a las cosas, pero yo también debo responder a un programa institucional y entonces hay que entender que se maneja de esa manera. El tema número 6 dice derechos humanos en Colombia y perspectivas 2021. Entonces, los derechos humanos en Colombia, de alguna manera, con los chicos de grado séptimo, lo he hablado en mis clases, pero también lo he hablado a otros profesores. Derechos humanos, los derechos humanos están contemplados en la Constitución y han nacido como una prioridad para estar en contra de estos conflictos que tiene la humanidad, que precisamente violentan, vulneran los derechos humanos. Entonces, usted va a ver en el primer título que llama Situaciones y conflictos de la humanidad. Voy a recordar algunas guerras que han habido en el mundo, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que realmente es mundial porque afecta al mundo, a pesar de que yo digo, no, fue por allá por Europa, no, fue por allá en Asia, muy distante del país, sí, en ese sentido tienen razón, pero hay países de América Latina, sobre todo de Norteamérica, que se han involucrado por cuestiones económicas, de identidad de los países a nivel político, se han involucrado en las guerras y por lo tanto afectan la economía de América Latina, ¿cierto? Les coloco también la guerra de Vietnam, de Irak, de los Balcanes, de Siria y de Afganistán.
esas guerras es importante entender que a pesar de la distancia, perjudican la situación de Colombia. Entonces, dice que hago dos preguntas. Escriba 5 ideas importantes del texto anterior y las explica. Acordemos que a mí no me sirve una frase, menos una palabra. Explicar. Hagamos el ejercicio de aprender. Pasar de una hoja a la otra hoja no es aprender. Eso no implica aprendizaje. Entonces estemos muy pendientes de eso. Y la otra pregunta es qué significan las siguientes siglas. La ONU, ACNUR, EEUU, URS, URSS. Esas siglas, por favor, las buscamos en internet y ya va a aparecer la interpretación de las siglas. De igual manera, le cuento cómo en Colombia, padres de familia, como en Colombia, el conflicto nos perjudica y ha violentado derechos humanos que a pesar de que tenemos la Constitución, escuchamos cómo en Colombia hoy llevamos en lo que ha corrido en este 2020 más de 20 masacres en el país. Cualquiera de los líderes que se mueven en el país y que asumen la defensa de muchas comunidades terminan muertos y no sabemos qué ha pasado. Se siguen vulnerando los derechos humanos. Ahí vienen dos preguntas a partir del texto de Colombia. ¿Desde cuándo nace el conflicto social en Colombia? Y lo segundo es de qué forma se ha venido desarrollando el conflicto en Colombia. Eso para entender, chicos de grado séptimo y papás, que no es gratis las situaciones que están pasando en Colombia. Ustedes ven las huelgas que han habido y seguirán habiendo en estos días por el gobierno que tenemos, porque hay muchos sectores que nos hemos sentido vulnerados y asumimos. ¿Vulnerados en qué? Pues en nuestros derechos, el derecho de salud, el derecho de seguridad social, el derecho al trabajo. Que se ve grandemente afectado por decisiones que se toman sin consultar y sin mirar el bienestar del país o del pueblo. Entonces nos quejamos frente a eso. Viene un término desconocido para muchos de nosotros, pero es importante entenderlo. Se llama resiliencia. Ahí van a ver qué significa la palabra resiliencia. De pronto los padres de familia en algunos momentos, como la televisión, como algunos programas, han hablado de la resiliencia desde el punto de vista psicológico. Frente a eso hay dos preguntas. Explica el término resiliencia y cómo pueden aplicar los colombianos la resiliencia en las situaciones de vida que hoy ocurren. A ver, les explico frente a eso algo. Demos cuenta que hoy nos está pasando la pandemia. Ayer de pronto era la salud. De pronto mañana se da la muerte de un familiar, un accidente, Dios no lo quiera. ¿Qué hay que hacer con eso? Superarlo. Puede ser muy complicado, ¿no? Uno escucha a las mamás que siguen buscando a sus hijos desaparecidos y cada vez que lo hacen muestran la foto y lógicamente se congestiona y uno tiene que sentirse golpeado por esas situaciones, pero hay que superarlas porque igual estamos vivos, igual tenemos otras personas que dependen de uno, tenemos vida por delante y hay que superarla y aprender de eso que nos ocurre. La resiliencia va por ese lado, ¿cierto? Entonces, para que lo lean y lo interpreten lo mejor posible. La tercera aparte dice la sociedad actual en Colombia. Entonces, ahí mostramos cómo la pandemia nos ha movido a todos desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar. Son situaciones que, como decía antes, hay que superar y hay que entender la magnitud de las cosas, que no dependen de nosotros, son las circunstancias de vida que se van dando. Entonces, en esa medida, por favor leer, por favor interpretar, por favor buscar el diccionario que yo les he dicho que lo tengan en clase, allá en su casa interpreten las palabras porque no se trata de que yo pensé que quería decir qué, eso no es nada. El padre de familia, la persona de la casa que nos puede ayudar, utilicemos y preguntémosle para entender el texto, para decirle al profesor que usted está interesado en que le vaya bien. Las preguntas, resuma en 5 ideas bien explicadas. La situación que tiene Colombia como fruto de la pandemia. Se han dado situaciones en Colombia, ¿cierto? Y las vemos todos los días por la televisión y puede ser que nos interese, puede ser que no, pero nos afecta.
sepámoslo o no, enteremos o no, interésenos o no, nos afecta. Y la otra es que se propone en Colombia para superar esta crisis. Eso es interesante porque de igual manera, así como Colombia se forja unos caminos, hombre, igual como padre de familia, como hijo, como responsable de un hogar, yo también debo forjarme una serie de metas para salir adelante. Entonces, 4, perspectivas personales y familiares. Va a encontrar un gráfico que se llama un flujo un flujo de una situación, de las situaciones que está pasando en Colombia. Vamos a ver 3 dibujos claves, o 4. Uno se llama la empresa, los hogares, el gobierno y el mercado financiero. Si usted mira ello, todos de alguna manera nos interrelacionamos, es decir, consumimos productos, son empresa, pagamos impuesto, es el Estado, nos endeudamos con los bancos y eso afecta positiva o negativamente el progreso de mi hogar, de mi familia, ¿cierto? Entonces van a haber flechas que van y vienen, que están señalando ciertas situaciones. Entonces yo aspiro que ustedes utilicen todo ese disco duro que Dios le ha dado para interpretar qué pueden entender de ese gráfico. Entonces la primera pregunta dice eso. Colóquele un título al cuadro anterior y diga por qué escogió este título. No es un título de la noche a la mañana, así que, no, que como sacado de no sé dónde. Es un título que tenga que ver con lo que está hablando el gráfico, con la interpretación de ese flujo. Entonces póngaselo pensando en qué puede entender de ese flujo. De acuerdo a ello, pues las preguntas se contestan pensando en el flujo que le estoy mostrando de las situaciones que está pasando en Colombia, pero también de lo que está pasando en mi casa. Entonces hay las siguientes preguntas. Coloco un título del cuadro anterior, perdón, ¿en qué pueden ahorrar las familias? ¿En qué pueden invertir las familias? ¿Qué significa ser empleado? ¿Qué significa trabajar independientemente? ¿Qué es la canasta familiar? ¿Cómo el gobierno puede ayudar a las familias más vulnerables? El estudio es importante para salir adelante en este momento de crisis porque de qué forma los padres pueden mejorar la economía y el ambiente de las familias y cómo usted siendo estudiante puede ayudar a la economía y al ambiente general de su casa, ¿cierto? Entonces, son preguntas relativas a las situaciones de vida que tenemos y yo aspiro que las contesten y más por trabajo para que entendamos que hay situaciones en la casa que tenemos que colaborar porque hay que superar lo que está pasando. Ya en unos años, como nos ha pasado con las fotos familiares, nos reímos, cierto, de la foto, pero en ese momento de pronto fue un conflicto complicado de la casa. Bueno, me resta decirles, padres de familia, que yo y para ahí alumnos que tenemos las fuentes que ustedes ya saben. Primero la plataforma institucional que va a estar abierta hasta el 2 de octubre, igual la mensajería. Los WhatsApp, el personal o el de los directores de grupo que también recibo trabajo de esta manera, a través de mi correo electrónico que aparece en la guía como siempre ha aparecido, y a través del Facebook, porque para algunos alumnos y padres de familia pues es más fácil y también me envían trabajo, yo con gusto los sigo. En la fecha no recibo ni el 3 ni el 4, hasta el 2 recibo este segundo trabajo. Los trabajos en físico, por favor, los dejé en la institución a partir de mañana. Igual los trabajos ya están en la plataforma para que ustedes lo busquen. Los trabajos en físico, decía, están allá con Patricia. Ustedes lo reclaman, los chicos que ya los directores de grupo les he dicho quiénes son, no son todos. No son todos, si usted no está lista no puede. Entonces ellos ya saben. Me resta agradecerles, pedirle que sigamos hablando con ese señor de la vida que está ahí detrás mío, para que Él nos ayude, para que Él nos ilumine en todas estas situaciones y salgamos adelante. Dios todo día nos promueve para que salgamos adelante y Él sea el garante de nuestra vida. Pero hay que acudir a Él, por favor. A veces acudimos a tantos señores, pero al Señor de la vida no. Y por eso nos van como nos va. Entonces, gracias, padre de familia. Gracias, alumnos, estén pendientes. Les recuerdo que también esta semana, el 24, el jueves de esta semana, tenemos la clase online para 7.1, 7.2 y 7.3 a las 9 de la mañana por Zoom. Yo les mandé
el link a través de los directores del grupo para que estén conectados y podamos hacer una clase de contar algunas cosas interesantes de la misma. Les agradezco, padres de familia. Buen día para todos.